legislativa que presentar su renuncia ante el Congreso, lo que estuvimos adelantando aquí desde ya hace aproximadamente una hora, cuando te decía, César, que se apresuraban los tiempos políticos en la Argentina y que todo se encaminaba a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Es decir, no se produjo hoy a las 5 de la tarde cuando habló al país convocando a los periodistas, porque no lo hizo por cadena oficial, porque había un paro en ATC, sino que se podría producir esta noche. Esta misma noche se podría producir la renuncia de la Rúa. Y entonces de inmediato decís que Puerta... De inmediato entonces Puerta tiene que convocar a la Asamblea Legislativa que debe definir cuál es la salida institucional para la República Argentina. Asamblea Legislativa que es convocada de inmediato, que se reuniría... Y se reuniría de inmediato... ¿En qué lapso? ¿El lunes o el fin de semana? No, de inmediato porque tiene que tratar justamente la renuncia del presidente, ¿no? Es decir, mañana mismo puede ser. ¿Cómo? Puede ser mañana mismo. Sí, por supuesto. Muy bien. Seguimos atentos a la evolución política de los acontecimientos, Gustavo, porque obviamente es el punto culminante de esta crisis que se desencadenó en su parte final con la renuncia de Cavallo, que se produjo anoche tras los episodios que comenzaron ayer con enorme violencia y que continuaron durante el día de hoy. Las sedes bancarias, en este caso una de las casas del Banco Nación, blanco de los ataques de los manifestantes, la orden de reprimir que tuvo la policía no fue abandonada ni un instante. En la zona de la Plaza de Mayo comenzó poco antes del mediodía y continúa hasta ahora. No obstante la intervención de la jueza Servini de Curia en un momento que dispuso que cesara represión. Los números dramáticos indican que son 5 los muertos en la zona de la Plaza de Mayo y que en el país sumarían 17. Los incendios de las casillas se fueron extendiendo, actuaban como barricadas. Entre obreros y desocupados, activistas políticos, le dieron un tinte dramático a la mañana y a la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Y otro tanto ocurría en numerosos puntos del país. En Claypole, por ejemplo, Campana, Córdoba, Neuquén, La Plata, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Mar del Plata, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en varias poblaciones, y lo más grave en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires los muertos sumarían 8. Hay más de medio centenar de heridos, más de 1000 detenidos. Los números del drama. Llegó un cable de DIN diciendo que el helipuerto de la Casa Rosada está lista por si llega el momento en el cual el presidente de la Rúa decide o anuncia su renuncia para que lo pueda llevar. Claro, se señala que ya está preparando sus pertenencias personales, las está embalando, dice esta información, que el gobierno tiene todo dispuesto para que el primer mandatario utilice el helipuerto. Los ministros y funcionarios que tienen su despacho en la sede gubernamental también comenzaron a embalar sus pertenencias. Fuentes de la Casa Rosada indicaron que si de la Rúa decide abandonar el gobierno, en pocos minutos el helipuerto está preparado para esa posibilidad. Susana Ceballos, te escuchamos. Uriburu y Rivadavia, un grupo que había tenido incidentes con la policía que estaba custodiando el edificio del Congreso, se acercó a esta esquina donde hay un negocio de alquiler de películas y lo destruyó por completo, también saqueando las heladeras con gaseosa que estaban adentro. Después cruzaron la calle y también saquearon un local de comidas rápidas. A media cuadra hay un pequeño hipermercado de comida y ese también lo están saqueando. Gente que participaba de esta manifestación que había comenzado en Congreso trataba de pararlos, lo que resultó imposible. La mayoría de las personas que están participando de estos desmanes
son jóvenes. Algunos de ellos llevan los rostros cubiertos. Desde el Congreso hasta Uriburu son solo 4 cuadras. Los desmanes fueron completos. Toda la avenida Rivadavia está lleno de piedras que utilizaban los manifestantes para arrojarles a la policía y también de vainas que quedaron porque la policía también les arrojaba a ellos balas de goma y gases lacrimógenos. Gracias, Susana. Hasta luego. Vamos a tomar contacto con Marcelo Bonelli. Se suceden las informaciones de carácter económico tras el alejamiento del ministro y la posibilidad de la renuncia del presidente. ¿Cuáles serían principalmente, Marcelo? Mira, César, en este momento los principales hombres de negocio del país tienen la notificación a través de principales líderes del oficialismo, los integrantes del ex gobierno, ya se puede decir, y del peronismo de Fernando de la Rúa se va. Ya esto es la información que existe a nivel económico. Evidentemente el de la Rúa precipita su salida, pasó lo que todo el mundo sabía, se iba a Caballo, se iba de la Rúa, lo que nadie iba a pensar que iba a ser en menos de 24 horas, y evidentemente de la Rúa se va y no quiere devaluar, o sea, quiere irse con ese supuesto logro del 1 a 1, cuando en realidad ya la convertibilidad no existe más, a pesar de que de la Rúa técnicamente o formalmente se vaya sin ajustar el tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero entonces ahora el cronograma, ¿cuál sería? ¿Qué va a pasar? Perdóname, Marcelo, te interrumpo porque Osvaldo Logares desde Casa de Gobierno Sí, bueno, reclama conexión. Sí, Osvaldo. Casa de Gobierno en el Salón de los Bustos y bueno, hay distintos movimientos. Entró recién el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. El presidente de la Nación, a puerta cerrada, ya habría redactado su renuncia. Lo que sí podemos confirmar, lo que acaba de informar Gustavo Silvestre, que dice que muchos de los ministros que tienen sus despachos en esta Casa de Gobierno están ajustando sus pertenencias. Lo que tenemos confirmado, que ya ha sido desalojada o ya ha juntado sus papeles quien fuera secretario de Medios de Comunicación, Juan Pablo Bailac. Te reitero entonces, se comenta en la Casa de Gobierno, no hay ningún tipo de información oficial, pero que el presidente de la Nación ya habría redactado su renuncia. ¿Cuándo tomó la decisión? Cuando se comunicó con Carlos Maestro, senador de la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut, y con Horacio Pernasetti, diputado nacional, que fueron los encargados de negociar con el justicialismo la convocatoria que realizó el presidente a un gobierno de unidad nacional. Los líderes del justicialismo habrían dado un no rotundo a esta convocatoria, se lo comunicaron al presidente y el presidente habría tomado la decisión. Muy bien, César. se cierra el ciclo de la Rúa, entonces coinciden todas las fuentes, ya habría redactado su renuncia. Marcelo Bonelli nos estaba explicando qué tiempo económico se abre ahora. Bueno, ahora el tiempo económico está muy atado al tiempo político. Obviamente hay que esperar la Asamblea Legislativa, la elección de un presidente, que sería para terminar el mandato, de acuerdo a lo que establece la Constitución, y después el plan económico. Sin embargo, la información que tenemos es que tanto en el radicalismo, el Partido Radical, ¿no? Que de alguna manera conduce formalmente Ángel Rosa y también Raúl Alfonsín, como en los principales líderes del justicialismo, de la Sota, Reutemann, Duhalde, habría plafón en salir de la convertibilidad. Y acá la discusión que se ha planteado de alguna manera es si el que salía de la convertibilidad era de la Rúa o el gobierno entrante. Hay plafón de salir de la convertibilidad, de salir del 1 a 1, de explotar el tipo de cambio con un plan integral para tratar de minimizar los efectos negativos que tiene salir del 1 a 1, que evidentemente ha cumplido un ciclo, 10 años después se sale el 1 a 1 en la peor de las crisis, ¿no? ¿Qué pasa mañana, por ejemplo, Marcelo? Bueno, mañana vamos a ver qué sucede. Yo creo que si el presidente presenta su renuncia, mañana tendrá que haber medidas en los bancos para que no abran, ¿no? Porque hay un estado de conmoción tal que va a ser difícil operar en los bancos. Pero esto es una suposición, no es que el Banco Central lo esté estudiando, se está esperando las palabras del presidente de la Rúa y después se actuará. Yo creo también que, por ejemplo, el presidente del Banco Central, Roque Macarone, va a presentar su renuncia conjuntamente con la de Fernando de la Rúa, con lo cual se abre un clima de incertidumbre bastante importante. Perdón, Marcelo, Javier Lozano, desde Plaza de Mayo, recrudece la represión. Sí, nuevamente, César, se habían reagrupado algunos antes que estaban festejando lo que trascendía de los medios, la renuncia del presidente de la Rúa.
y la infantería, o la caballería, ha desalojado a esta gente que había logrado burlar los pocos controles que había sobre las laterales, no sobre las avenidas donde sí hay un fuerte dispositivo policial. Hay un hombre herido en el medio de la plaza. Los efectivos de la policía y la caballería, que ha sido la más efectiva para desalojar siempre a los manifestantes aquí, ha vuelto a cargar sobre un centenar de personas que con banderas argentinas estaba celebrando esta virtual renuncia del presidente de la República. Por eso nuevamente la represión. Hay un hombre tirado en el piso que estaba junto a otros manifestantes que ante la carga de la policía, los disparos de la bala de goma y los gases nuevamente. Sí, Javier, diputados, está por hablar Rogero. Así es, lo que anticipaba Gustavo Silvestre, el diputado Humberto Rogero, con más de 100 legisladores del bloque del Partido Justicialista a punto de pedir el juicio político al todavía presidente Fernando de la Rúa por el mal desempeño de sus funciones. Está hablando precisamente Humberto Rogero, lo escuchamos. Bueno, nosotros queremos fijar, frente a la gravedad institucional de la República Argentina y frente al mensaje que hace un par de horas ha lanzado el presidente de la Nación sobre este cogobierno que él ha planteado, la posición del justicialismo sigue siendo exactamente la misma, que la gente votó un cambio de modelo económico y social en la República Argentina, que está la gente en la calle reclamando esto, por lo tanto el justicialismo va a cumplir su rol de opositor como corresponde. Estamos dispuestos a discutir todas las políticas de Estados que vayan en dirección con el cambio que la gente está reclamando desde hace mucho tiempo en Argentina. Esto significa claramente que de ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Solamente vamos a plantear la necesidad de discutir las demandas sociales, económicas que los argentinos están planteando. Por otra parte, también queremos señalar que miembros de nuestro bloque están en este momento viajando en una muy reducidísima delegación a la reunión de gobernadores de la provincia de San Luis. Llevan un dato expreso de que el pensamiento político del bloque de diputados justicialistas es que los tiempos políticos del presidente de la Nación están concluidos. Y finalmente, queremos señalar dos cosas más. Que hay presentaciones de distintos diputados de nuestro bloque en dos direcciones. En la dirección del juicio político y en la dirección de las asambleas legislativas. En las próximas horas estamos analizando la posibilidad de pedir una sesión especial para tratar en o juicio político o asamblea legislativa, más seguramente juicio político, que en las próximas horas podemos estar nosotros planteando. Y por último, queremos señalar nuestro desagrado, rechazo y profunda situación de molestia, de dolor e inquietud por la violenta represión que existe en este momento y por los muertos que están ocurriéndose en las calles argentinas. Rogero, la renuncia del presidente ya es un hecho. ¿Qué viene de ahora en más, Rogero? El presidente del bloque de diputados peronistas. En el sentido de volver a sesionar apenas se confirmara el decreto del estado de sitio, razón por la cual, por el hecho de no haber sesionado, se permitió este marco en el cual para la brutal represión. El mantiene la posición pública adoptó ayer sobre el tema. Este pedido ingresó por el Senado de la Nación, no por la Cámara de Diputados, y la voluntad política del bloque justicialista es que los ministros... Dejamos a Rogero porque hay más novedades políticas. Gustavo, ¿cuáles son? El presidente Fernando de la Rúa está redactando en estos momentos de su puño y letra la renuncia que elevará en instantes al Parlamento Nacional. Bien, Gustavo, entonces se confirmaron todas las presunciones, las versiones que en los últimos minutos nos daba nuestro compañero desde la sección política. Es un hecho la renuncia del presidente hasta el momento, por algunos minutos más, Fernando de la Rúa. Se cierra así un ciclo de poco más de 2 años. Alcanzó a cumplir apenas la mitad de su mandato. La tensión social, los desbordes, los incidentes, la política económica profundizaron la crisis y provocaron su alejamiento. El peronismo
no aceptó su pedido de cogobierno y por lo tanto el presidente debió elegir el camino del retiro del ejercicio del poder. Ya está preparado el helipuerto en la Casa de Gobierno para trasladar a De la Rúa a la Quinta Presidencial de Olivos. Estaba preparando sus artículos y enseres personales, como decía la información en el cable de la agencia DIN. No solo él, sino también sus colaboradores. Marcelo Bonelli en instantes va a contar el tiempo económico que se abre a partir de ahora. Gustavo. Bueno, indudablemente ya una vez que el presidente finalice de escribir de su puño y letra la renuncia, que será anunciada a todo el país, se da curso de inmediato para la reunión de la Asamblea Legislativa. Hay que ver si Ramón Puerta se encuentra en la capital federal o si viajó hacia San Luis. Todo hace prever que se encuentra en su despacho del Senado de la Nación. Tal vez la Asamblea se pueda reunir esta misma noche para tomar cartas en el asunto y ahora el justicialismo deberá definir entonces si Puerta asume la transitoriedad o si se elige, como prevé el artículo de la ley de acefalía, algún integrante del Parlamento o algún gobernador de provincia para que cumpla. Gustavo, perdóname, gobierno nos reclama. Sí. Las últimas horas del presidente de la para su salida. El gobierno César, está todo dispuesto para la salida del jefe de Estado. Llegaron aquí 25, 30 motocicletas de 2 miembros de la Policía Federal cada uno. Se supone que van a acompañar al presidente de la Rúa hasta el helipuerto frente a esta Casa de Gobierno y desde allí en helicóptero en el Hotel 01 se va a trasladar a la residencia presidencial de Olivos. Tomamos el comentario de Gustavo. Si... No, que estábamos diciendo, César, la instancia que se abre en cuanto a la Asamblea Legislativa. Si es Ramón Puerta el que va a cumplir los 2 años de mandato o si la Asamblea Legislativa, que está facultada, elige a un legislador o algún gobernador de provincia para que cumpla el mandato que deja inconcluso Fernando de la Rúa, es decir, hasta el 10 de diciembre de 2003, o puede hacer un interinato de 60 días Puerta y se convoca de inmediato a elecciones. Volvemos enseguida, generales. Gustavo, con la posibilidad de la ley de acefalía, de la reforma, de la ley de lemas, porque Osvaldo Logares desde el gobierno lo está reclamando. César, los últimos instantes del presidente Fernando de la Rúa en esta Casa de Gobierno, ya está todo dispuesto para que el presidente se traslade a Olivos. Han llegado 25, 30 motocicletas aproximadamente con 2 efectivos de la Policía Federal cada uno, armado con armas largas, que acompañarían al presidente de la Nación hasta el helipuerto. Está dispuesto el Hotel 01 para que lo traslade a la residencia presidencial de Olivos. Ya habría redactado la renuncia y hay una versión contradictoria que el presidente habría grabado o no un discurso con la redacción de su renuncia, con los fundamentos y que lo emitirían al país. Esto no ha sido confirmado, pero sí ya ha sido confirmado, se están llevando carpetas y pertenencias de los despachos contiguos al presidente de la Nación. El último en entrar, José Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de la Nación, que no formuló declaraciones como ningún funcionario que entra o sale de esta Casa de Gobierno. César. Bien, Osvaldo, los últimos minutos del presidente de la Rúa al frente del Poder Ejecutivo Nacional, como decíamos, alcanzó a completar apenas la mitad de su mandato. Gustavo, en el caso de convocarse a elecciones, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, lo que sucede, estamos viendo César, imágenes de lo que sucede en el obelisco. Sí, te escucho. No, lo que sucede, César, es que primero se tiene que abrir un proceso en los partidos políticos, ¿no?, de elecciones internas que no está todavía dado porque el peronismo no ha cumplimentado su reorganización interna como ningún otro partido político. Esto llevaría un tiempo para la presentación, ¿no?, de las fórmulas electorales ante la justicia. Es decir, que se abre ahora otro interrogante institucional, ¿no?, aparte del retroceso que se vive en la democracia, lamentablemente en la República Argentina. Ahora se abre una espiral de opciones que es la Asamblea Legislativa la que debe determinar, ¿no? Las opciones son estas, César. O Puerta completa los 2 años, o Puerta convoca en el plazo de 60 días a elecciones, o la Asamblea Legislativa elige a un legislador o a un gobernador de provincia para que cumplimente el mandato que deja inconcluso Fernando. Obviamente tendría signo peronista.
Sí, obviamente, teniendo en cuenta que la mayoría la tiene el Partido Justicialista, ¿no? ¿Y los nombres que más suenan en ese sentido, cuáles son? No, en estos momentos no hay nombre porque el Partido Justicialista está en este periodo de reorganización interna, hay muchas cabezas, no hay una idea común y esto va a abrir ahora también a un debate muy profundo en el seno del propio justicialismo, ¿no? ¿Podría ser el mismo Puerta? Puede ser el mismo Puerta, ¿no? Podría ser el mismo Puerta, que es un hombre que... Tiene buenas relaciones con Menem y con Claro, Dualde. y que aparte en este último tiempo logró justamente el apoyo de todo el justicialismo, si bien Puerta llegó a eso impulsado por el grupo federal de los gobernadores, que complementó un grupo muy fuerte, pero también tuvo el respaldo de otros de gobernadores muy importantes como Rucauf, y también tiene una relación personal con el expresidente Carlos Menem, ¿no? Gustavo, como fondo de tu comentario, las imágenes del asalto a otro local de McDonald's en la zona del Obelisco ocurrido hace instantes. Los episodios tuvieron la misma gravedad de lo que sucedió en el casco céntrico durante la mayor parte del día. Sí, un triste final, César, para un gobierno que había despertado tantas expectativas el 10 de diciembre de 1999 y que con el paso de los meses fue defraudando a la gente que lo había votado, que se fue también debilitando en el rol político que le tomó asumir y que indudablemente a la Argentina en el mundo le va a costar nuevamente, ¿no? Sobre todo su reinserción a nivel mundial. Gustavo, César, acaba de llegar un cable que dice que la jueza federal María Servini Cubría está analizando el pedido de detención al ministro del Interior, Ramón Mestre, y al secretario de Seguridad, Enrique Matoff, que al igual que el presidente Fernando de la Rúa, fueron denunciados esta tarde como presuntos responsables de lo que sucedió, o sea, de los homicidios registrados en el marco de la represión a las protestas. Ha tenido un rol activo la jueza durante el día, Gustavo. Sí, porque dijo que estaba de turno, ¿no? Apareció sorpresivamente, pero bueno, el estado de sitio es una de las garantías constitucionales, ¿no?, que le otorga la Constitución al gobierno. Creo que lo que leía Mónica está encuadrado en una denuncia penal que formuló esta tarde la diputada nacional Elisa Carrió. ¿Y con Cavallo qué puede pasar? ¿Tiene prohibida su salida del país? Bueno, tiene prohibida su salida del país por la causa de armas, el juez Julio Speroni, que lo tiene como imputado, pero también tiene prohibida su salida del país por otros 2 jueces federales, también en sendas causas de denuncias iniciadas por la diputada Elisa Carrió y Mario Cafiero en cuanto al famoso megacanje, ¿te acordás, César?, que se hizo durante este año y que la diputada Carrió y el diputado Mario Cafiero denunciaron porque se habían supuestamente cobrado comisiones exorbitantes, ¿no? Vemos cómo se... Esta madrugada Cavallo había pedido protección para su familia, estaba muy preocupada la familia Cavallo, incluso trascendió que sería deseo de la familia de Cavallo de abandonar el país. Mientras continúas con tu comentario, vemos cómo se incendian varias camionetas de OCA, por lo menos 3 es lo que muestra la imagen. En varios puntos de la Ruta 9 ocurrieron hechos similares durante el día, se asaltaron automóviles y camiones, se los saquearon y luego incendiaron. Un final, la presión social, el estallido social, un final similar al del gobierno del doctor Alfonsín. Sí, en diferentes condiciones, César, claro, porque había un presidente en electo, esos momentos ya estaba elegido un gobierno constitucional, ¿no? Y ahora es la mitad de un mandato constitucional. Y esto que ha producido indudablemente en el radicalismo como partido una gran depresión colectiva, a punto tal que en las últimas horas el presidente del radicalismo, Ángel Rosa, que estaba en la capital, viajó de inmediato a su provincia, porque desde el radicalismo se venía anticipando, ya desde hace muchos meses se le había advertido al presidente Fernando de la Rúa en distintas oportunidades que el camino elegido no era el correcto, sobre todo la presión que antes del 14 de octubre se había dado sobre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y donde los principales líderes del radicalismo le habían indicado que el aferramiento a la figura de Cavallo podría significar su fin, como finalmente ha quedado demostrado.
Recordemos que estamos viviendo los últimos minutos desde la Rúa presidente, ya habría redactado y estampado su firma en la renuncia, se estaría yendo de su despacho de la Casa de Gobierno junto a sus colaboradores. ¿Qué fue lo que motivó que la renuncia no la consumara en el mensaje de las 5 de la tarde, Gustavo? Bueno, porque supongo que jugó una última carta de dejar en manos del justicialismo la responsabilidad por la gobernabilidad. Pero yo te diría que el presidente se perdió la oportunidad de salvar a su gobierno ayer al mediodía, cuando en la sede de Cáritas, ayer lo estuvimos comentando extenso, César, en la sede de Cáritas Argentina, una reunión que había sido convocada por Monseñor Casareto, la mayoría de los dirigentes políticos, representativos de todos los sectores, gremiales y del arco productivo, le explicaron a las autoridades del gobierno que el consenso estaba en cambiar la política económica y en sacarlo a caballo. Sin embargo, el presidente en ese momento llegó y dijo que él confiaba en las medidas económicas que había tomado Cavallo, que eran las correctas para sacar al país adelante. Y allí ya el peronismo le advirtió, bueno, si usted insiste en esto, no habrá concertación posible y el justicialismo no lo acompañará. Claro, y negó la realidad de los hechos porque pretendió minimizar la importancia de los incidentes, cosa que hizo en su discurso de la noche todavía, daba la impresión... Bueno, y ayer, por eso yo te decía de la pesadumbre que ha ganado a la dirigencia del radicalismo como partido, porque ayer a media tarde, importantes dirigentes del radicalismo estuvieron con De la Rúa, le sugirieron que hable al país, que le pida la renuncia a Cavallo ayer a la tarde misma, a todos los ministros, y que se ponga a disposición del Parlamento para conformar un gobierno de salvación nacional. Gustavo, las motos, el cuerpo de motociclistas que precede la salida del presidente en minutos, están llegando de nuevo a la Casa de Gobierno. Osvaldo Logari señalaba que estaban esperando su arribo para que el presidente fuese acompañado hasta el helipuerto. Estamos viviendo los últimos minutos de la gestión presidencial de Fernando de la Rúa, que cerró el gobierno con el mismo estilo con el que lo empezó, lleno de aislamientos, dudas, negando la realidad hasta el último momento. Sin lugar a dudas, César, un tobogán, un declive político que comenzó a declinar cuando renunció el entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez el 5 de octubre del año pasado, cuando De la Rúa no acompañó a Álvarez en las denuncias que había hecho por presuntos sobornos en el Senado de la Nación. Después, otra oportunidad fue cuando no acompañó al entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Allí se volvió a producir en marzo de este año otra mini crisis de gobierno y allí llegó Domingo Cavallo como el salvador y luego una política errática de Domingo Cavallo. Bueno, nosotros, por favor, Gustavo, en los últimos días reiteradamente le veníamos solicitando al presidente cada vez con mayor intensidad declaraciones que había que rectificar el rumbo acabamos de escucharlo en diputados del programa económico y que había que atender el reclamo de diversos sectores de la sociedad. Lamentablemente no se tomaron las rectificaciones en su momento, se fue generando un clima de agitación y de violencia que epilogó ayer en un verdadero hecho histórico de un pueblo que ganó la calle y que produjo, además de su manifestación legítima de reclamo, dolorosos hechos de daños, de muertes que todos lamentamos, de muchas personas que han quedado... ¿Cómo fue en la intimidad esta decisión? ¿Cómo fue en la intimidad esta decisión de renunciar? Bueno, a todo esto se fue sumando también nuestro permanente pedido de que no se reprimiera, de que se tratara de encontrar una rápida alternativa para superar este difícil momento, lo que tampoco se estaba dando. Hoy en el día de la fecha concurrimos en hora de la mañana con el presidente del bloque de diputados, el diputado Pernassetti. Le pedimos como una última posibilidad de llegar a acordar un gobierno de unidad nacional con fuerte respaldo parlamentario que nos habilitara la posibilidad de gestionar en su nombre un diálogo con el justicialismo a nivel parlamentario, tratando de encontrar esa salida. Lamentablemente, correr de las horas no fue posible articular un diálogo fructífero con el justicialismo y se fue agravando la situación. Hoy me comuniqué con él
antes del mensaje que pronunció esta tarde, le manifesté mi pesimismo sobre la posibilidad de que ese mensaje pudiera significar una alternativa de volver a recrear un clima mínimo de confianza o de espera en la población. ¿Grabó un mensaje el presidente ya? Posteriormente a ese mensaje, el presidente se comunicó conmigo, me pidió una última impresión, le volví a ratificar que mi impresión era totalmente pesimista y que entendía que debía analizar la posibilidad de una renuncia. Nos pidió una última gestión. Yo me encontraba en ese momento acompañado del doctor Alfonsín y de otros dirigentes partidarios. Hicimos nuevamente algunos intentos de establecer un diálogo con el justicialismo, tampoco encontramos eco en el mismo. Tienen ya indudablemente una posición tomada, que han hecho pública inclusive, y hace aproximadamente 45 minutos tomé la decisión de llamarlo nuevamente al presidente y manifestarle que entendía que para evitar mayor tragedia a la sociedad argentina y tratar de contener el grave clima de perturbación y de caos social que impera en este momento en Buenos Aires y en muchos puntos del país, que le pedía que asumiera rápidamente la decisión que él estaba madurando y que había dejado trascender ya en su mensaje de hace aproximadamente 2 horas al país, y que nos enviara rápidamente la renuncia. Concretamente, ¿usted y Alfonsín le pidieron a De la Rúa que renunciara o De la Rúa, digamos, fue el que tomó la decisión? No, el doctor Alfonsín colaboró en las gestiones, pero no estaba presente en el momento en que tuve ese... ¿Va a haber un mensaje en las próximas horas? ¿Ya lo dejó grabado? Yo no estoy habilitado para pedir la renuncia al presidente. Lo que le di mi opinión responsable, que el presidente... sabe que siempre ha actuado con mucha responsabilidad en política, de que entendía que estaba totalmente agotada la instancia de posibilitar una salida, y que le pedía encarecidamente que analizara la posibilidad de presentar ya su renuncia y enviarla inmediatamente al Congreso. Y el presidente me dijo que, bueno, a la luz de lo que yo le estaba transmitiendo y que todos los otros elementos que él tenía en su poder, que entendía que efectivamente no quedaba otra alternativa, que él ya lo había sugerido en ese mensaje previo, y que, bueno, iba a producir su renuncia. ¿Cómo estaba de ánimo? Al Congreso. Bueno, durante todo el día lo noté con una gran preocupación, pero sereno, y bueno, y tratando de ver si había alguna alternativa. Maestro, a las 11 de la noche, Se fue De la Rúa, entonces acaba de confirmarlo el presidente del bloque de senadores radicales, ¿cuáles serían los el senador Maestro. que tomaría el Congreso en este momento? El mecanismo tiene que designar un presidente provisional, que de acuerdo a la Constitución es el actual presidente provisional del Senado. ¿Cuándo se establece la Asamblea Legislativa? A las 48 horas tiene que convocarse la Asamblea Legislativa, que debe designar un presidente para que en un lapso de 90 días convoque a elecciones en todo el país. ¿Qué lugar ocuparía usted en esta transición, Puerta? Es el nombre del cual se ha hablado durante toda... maestro, perdón. Su nombre se ha nombrado mucho durante los últimos días. No, acá el que tiene que asumir esa responsabilidad es Ramón Puerta, que para eso es el presidente provisional del Senado. Maestro, ¿esperaban este final? Este final se preveía, ¿no es cierto? Y nosotros veníamos transmitiéndole al presidente y al gabinete en diversas reuniones todos estos días, de que entendíamos que se estaban agotando todos los caminos y que había que buscar una decisión final a esta cuestión. Senador, ¿la actitud del justicialismo de no aceptar cogobernar fue desencadenante? Indudablemente desencadenante. El presidente no tenía más espacio para seguir sosteniendo una mínima posibilidad de gobernabilidad. Había perdido totalmente la legitimidad ante el pueblo y necesitábamos... Maestro, ¿cómo puede ser la actitud del justicialismo? Creo que yo respeto la posición del justicialismo de creer que lo que están haciendo es correcto. Creo, sin embargo, que habría que haber tenido una actitud más patriótica de involucrarse más rápidamente en esta cuestión. Si ellos creían que no había alternativas, comunicarla más en forma inmediata y no dejar que pasen las horas y el transcurso del tiempo seguía generando muertes y seguía generando angustia. Maestro. Y nosotros, por eso yo creo que la decisión que hemos tomado de impulsar la renuncia del presidente, pedirle imperiosamente que la presente, es lo más apropiado y ojalá traiga serenidad en los espíritus, pacifique... ¿Se llegó a esta instancia por haber apoyado a Cavallo? ¿Se llegó a esta instancia por haber apoyado hasta última instancia a Cavallo? Bueno, indudablemente que el no cambio de la política económica ha generado básicamente este régimen. Senador, en estas 48 horas, ¿quién es el presidente? ¿Ramón Puerta? Tiene que reunirse el Congreso, aceptar la renuncia del presidente. Ramón Puerta será el presidente provisional
en función de lo que establece Mientras la Constitución. esto pasa, ¿quién es el presidente hoy del país? Bueno, en este momento el presidente sigue siendo el presidente de la Rúa, pero un presidente que ha presentado o está presentando formalmente su renuncia. ¿De qué manera va a ser pública? Una renuncia indeclinable, ¿De qué obviamente. manera va a ser pública el presidente su renuncia? ¿A través de un mensaje? Es una cuestión que debe, es una cuestión que debe decidir Fernando de la Rúa y bueno, no, yo estimo que en pocas horas estará nuevamente en Capital Ramón Puerta y asumirá. Maestro, ¿por qué nos enteramos por usted y no por De la Rúa? Es decir, uno esperaba que justamente en el discurso de La Rúa presentara su renuncia o en todo caso que él la anuncie. ¿Por qué a través suyo nos enteramos de esta decisión que es la más importante del país? Porque necesitamos rápidamente transmitir a la ciudadanía de que el presidente ha tomado esa decisión, porque cada minuto... No, el presidente nos dijo que iba a enviar la renuncia y obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a los dirigentes radicales y bueno, y eso inmediatamente generó el conocimiento de mucha gente que estaba presentándose a la renuncia. ¿Puede que se reúna la asamblea inmediatamente? Bueno, cuestiona que se reúna el cuerpo de diputados y senadores, pero tengan en cuenta que debe tomarse la decisión de designar un presidente. El justicialismo tiene la mayoría en la Asamblea Legislativa y serán ellos que tendrán que ver en qué momento dentro de estas 48 horas acuerdan cuál es la persona que entienden adecuada para desempeñar esas funciones. La palabra entonces de Carlos Maestro, el hombre que anticipó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, luego de una reunión que mantuvo con el expresidente Raúl Alfonsín y las comunicaciones permanentes con el propio de la Rúa en la Casa de Gobierno. Se ha confirmado entonces el presidente Fernando de la Rúa renunciando a su cargo. Y escuchábamos a Carlos Maestro, uno de los últimos hombres que lo vio ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. Gustavo. Bueno, confirmamos otro adelanto que dábamos porque Ramón Puerta está viajando en estos momentos hacia San Luis. La gran preocupación ahora política es quién para el caos que hay en la calle, ¿no? Es decir, que se entera en el aire, en vuelo, que es el nuevo presidente, el presidente provisional. Así es. Ya más o menos lo sabían, ¿no? Porque te acordás que hoy comentábamos que a eso de las 5 de la tarde, De la Rúa lo había llamado por teléfono a Puerta para preguntarle si tenía alguna información después de su discurso. Puerta le dijo que no, pero que veía un clima escéptico. Y allí ya De la Rúa le dijo que bueno, que si no quedaba otra alternativa, él iba a presentar. Se abre un compás de espera. ¿Qué va a pasar en materia económica en las próximas horas, Marcelo? Bueno, en las próximas horas hay ahora muchas incertidumbres. También no es lo mismo que el presidente que se elija en la Asamblea sea Ramón Puerta o Eduardo Duhalde, que aparentemente serían las dos alternativas al justicialismo. Puerta es un hombre más ortodoxo, Duhalde es una figura que estaría más de acuerdo con planes heterodoxo, lo dijo en su campaña electoral hace 2 años cuando precisamente compitió con Fernando de la Rúa. Acá lo que la gente tiene que saber que está claro que terminó la convertibilidad, que De la Rúa se va sin devaluar y que le deja este presente griego al conjunto de la Asamblea Legislativa. En este momento hay muchas negociaciones porque claro, el tema económico fue el epicentro de lo que ocurrió ayer, fue el epicentro de lo que ocurrió anoche. Después se derivó en la crisis política con lo que ha ocurrido en el día de hoy. Evidentemente tiene que haber una respuesta y en forma rápida para tratar de que opere la economía del país, que opere la gente. En el Banco Central en este momento está reunido el directorio, César. Te habíamos dicho que evidentemente había que tomar una resolución en torno a mañana. La idea que había era disponer una operatoria restringida del sistema financiero. Perdón. Sí. Interrumpo porque Sí, Osvaldo cómo no. Morales es en gobierno. Adelante. La próxima conexión. Sí, Osvaldo. Sí, César, bueno, información de último momento y de primera mano. El secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, está conversando informalmente con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Le preguntamos concretamente, ¿el presidente redactó su renuncia? Dijo no, todavía no la redactó. Entonces, insistimos, le dijimos que Carlos Maestro había declarado ante Canal 13 que había conversado con el presidente de la Nación, que le había dicho que las negociaciones con el justicialismo estaban terminadas, que debía renunciar, y entonces ahí Nicolás Gallo dijo, bueno, el presidente a lo mejor tiene la renuncia en mente, pero todavía no la redactó. Estas son las últimas novedades, Bien, Osvaldo. una conversación informal de Nicolás Gallo
con los periodistas acreditados en esta Casa de Gobierno. Bueno, César. un estilo que caracterizó toda la gestión, ¿no, Marcelo? Sí, evidentemente esto, por este tipo de cosas fracasó rotundamente el gobierno de Fernando de la Rúa, ¿no? El entorno que ha tenido, entre los que se encontró Nicolás Gallo, Fernando de Santibáñez, el hijo Toño de la Rúa, que llevaron al aislamiento absoluto a Fernando de la Rúa y terminó como terminó. O sea, ya todo el mundo, el país sabe que Fernando de la Rúa presentó la renuncia y la persona que ha estado al lado todo el día de Fernando de la Rúa sale con este presidente Riego. Te decía, César, el Banco Central está reunido. Hasta hace un rato hablaban de operaciones restringidas, pero ahora podemos señalar de que ha dispuesto un feriado cambiario y bancario para el día de mañana. Feriado cambiario y bancario que evidentemente hasta que no haya un nuevo presidente y un nuevo programa económico va a continuar. Sí, perdón, se puede prolongar por varios días. Se puede, por lo menos para el lunes, que además es un día semiferiado porque es 24 de diciembre. Bien. Cuando se estableció este corralito que generó la gran rechazo de la clase media, ¿no? En ese momento se discutió dentro del equipo económico, y fue uno de los motivos por el cual Daniel Marx se fue del equipo económico, la posibilidad de establecer un feriado por una semana. Y en esa semana hacer un plan económico, negociarlo con el peronismo y negociarlo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno optó por este sistema, esta suerte de engendro que provocó el peor de los males. No están los depósitos y no está la plata ni siquiera de los salarios. Marcelo, o sea, mañana ratificamos entonces feriado bancario y cambiario. 3 o 4 conceptos clave para despejar algunas dudas. La convertibilidad no va más. La convertibilidad, bueno, formalmente hoy está, pero no va más. Todo el mundo piensa en otro sistema. General, en el peronismo, que tiene votos en ambas cámaras, se está hablando de salir de la convertibilidad, dejar flotar el peso, el dólar, y entrar en un sistema de pesificación, pasar todos los contratos de dólar a pesos. Pero expliquemos eso para quien contrajo créditos en dólares y está preocupado porque obviamente va a tener que juntar mucho más pesos para pagarlo. Si avanza esta idea, esa persona no va a tener problemas, porque si debe $10.000 hoy, le pasan esos $10.000 a 10.000 pesos y por ahí, supongamos que paga una cuota de $200, pasa a pagar 200 pesos. Para esa persona precisamente está el sistema de especificación, tratando de evitar de que, bueno, entre la economía en un crack, porque hay muchísima gente endeudada en dólares. Está el tema de las empresas endeudadas externamente. Este plan en principio contempla una solución porque en realidad el que ha incumplido o el que va a incumplir este contrato es el Estado Nacional, que Fernando de la Rúa, vamos a recordar, en su campaña electoral hizo varios spots publicitarios diciendo un peso, un dólar, y la gente se ha comprometido con eso. Así que en principio ese plan que tendría consenso de Duhalde, de la Sota, de Reutemann, de parte del peronismo de Rucauf, contempla también una salida en esa situación. Tiene que ser un programa global. Lo peor que podría ser es que haya una devaluación sola, porque ahí sí, entraríamos en un caos. Hay una propuesta, tiene el apoyo de sectores de la producción, pero hay que ver en definitiva quién va a ser el nuevo presidente. Esa propuesta de los sectores de la producción sería la columna vertebral del nuevo plan económico. Hasta ahora sí, es la idea central, porque después la otra idea es devaluar y dolarizar. Pero esa propuesta prácticamente sería mucho más lo mismo, no tiene ni consenso ni político y menos social. Ahora, ¿no? ¿qué referencia se va a tomar para devaluar? ¿Cuál sería el nivel de la devaluación? Mira, está habiendo muchas consultas con muchos economistas del justicialismo. Lo que sabemos que se estaba hablando era de un nuevo tipo de cambio del orden, digamos, $1, $1.40, ¿no? Así que básicamente una devaluación del orden del 40-50%. Esto es lo que, pero se dejaría flotar. Es decir, a partir de ahí buscaría su nivel, pero... Buscaría su nivel. El tema es muy importante esto, que el plan sea coherente, que cierren los números, que cierren la parte fiscal, porque tenemos información de que el Fondo Monetario Internacional le comunicó a este gobierno que termina ahora en las próximas horas, y también a muchos sectores económicos, bancos y empresas, que estaría dispuesto a respaldar un nuevo programa económico coherente con la salida de la convertibilidad, desembolsando una buena cantidad de dinero para fortalecer las reservas, que en definitiva son los que fijan el valor del dólar, ¿no?
Este cambio económico y político es visto por el fondo de qué manera. Bien, el Fondo Monetario, nosotros, César, acá hace creo que 3 semanas, 4, Cavallo viajó a Ottawa, dijimos que la vicepresidenta del fondo, que es Anne Kruger, le planteó la necesidad de salir de la convertida y devaluar, y precisamente el fondo, ya desde hace bastante tiempo, yo te diría de cuando se aprobó el blindaje el año pasado, le planteó a la Argentina la posibilidad de salir de la paridad. De la Rúa no quiso, Cavallo tampoco, fue el padre de la criatura, y bueno, terminamos en esta crisis. Pero la renuncia del presidente, ¿cómo repercute? La renuncia del presidente, yo creo que, personalmente creo que en la economía va a oxigenar, va a haber momentos traumáticos, porque tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos en el mes de julio envió a una enviada especial del Consejo de Seguridad que hizo un relevamiento, y el gobierno de Estados Unidos le sugirió al presidente varias cosas. Primero, que se vaya todo el entorno presidencial que trababa las decisiones. Segundo, que haga un nuevo gabinete. Tercero, que lo saque a Cavallo en forma ordenada. Cuarto, que haga un acuerdo con el peronismo. Todas estas cosas se le plantearon al presidente de diversas maneras y el presidente no hizo nada. O el expresidente, perdón. ¿Qué tiempo económico se viene? Venimos del liberalismo, neoliberalismo, conservadurismo, ortodoxia, como se lo calificó en distintos momentos, y vamos ¿hacia dónde? Hacia un modelo más neo-keynesiano, con mayor intervención del Estado. Sin lugar a dudas, ese programa, que claro, por supuesto hay que elegir primero al presidente, pero si avanza, contempla la posibilidad de cerrar las cuentas fiscales, porque si se devalúa, no hace falta bajar los aportes patronales, se restablecerían los aportes patronales, el Estado volvería a tener fondos y se buscaría un mecanismo de dar un seguro de desempleo a los sectores más carenciados, los jefes de familia, pero un seguro de desempleo, digamos, más sustancioso para que por lo menos tengan una canasta de alimentos mínimos. ¿Quiere decir que quedan afuera los sectores que aspiraban a heredar el sillón de Cavallo? Y sí, digamos, esta propuesta es más con los sectores nacionales. La otra propuesta era la dolarización, que la propiciaba más que nada el menemismo y su organismo selecto en materia económica, es el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, donde está Pedro Pou, Roque Fernández, Carlos Rodríguez. Y dentro de esa nueva tendencia económica, ¿cuáles son las figuras que sobresalen? Bueno, ese es un tema, ¿no? Aún no hay... se hablaba de una solución dentro del gobierno de la Rúa, pero ahora, claro, todo eso ha generado un impasse en torno a las figuras. Por ejemplo, se hablaba de la vuelta de Daniel Marx como un ministro de Financiamiento, se hablaba de la posibilidad de poner un empresario como ministro de la Producción. Bueno, ¿Daniel Marx tendría cabida, teniendo en cuenta sus antecedentes, su participación activa? Daniel Marx participó del gobierno peronista y del gobierno radical. Es una persona con excelentes vínculos del exterior. Pero claro, ahora hay un replanteo. Es una persona que para negociar, por ejemplo, porque hay que negociar la reestructuración de la deuda, uno de los temas que también se estaba planteando, y el Tesoro de Estados Unidos le había dicho al gobierno y no se sabe por qué no lo hizo, es que hoy la deuda argentina sale el 25%, un bono sale una paridad de 25%. ¿Por qué iba a haber una quita solo del 50%? Si el propio mercado decía que la deuda valía mucho más, mucho menos, 25%, 30%. Entonces, ese punto también es crucial. Se necesita una figura que tenga buena llegada al exterior. Otra figura, si el peronismo asume, puede ser tranquilamente un ministro importante, Jorge Remes-Lenikov, hombre muy vinculado a Eduardo Duhalde y también a Carlos Ruccao, ¿no? ¿En manos de quién estamos, Gustavo, en estos momentos? Se va de la Rúa, su renuncia redactada, Puerta estaba viajando a San Luis. Sí, estamos recibiendo información de último momento, César. Estamos con el celular por eso. Para el expresidente Carlos Menem, el candidato a suceder a Fernando de la Rúa es Ramón Puerta. Así que comenzaría a crecer. Puerta tiene además el apoyo de los gobernadores del denominado Grupo Federal. Comenzaría a crecer la posibilidad de que Ramón Puerta entonces complete los 2 años de mandato que quedan aún por definir del expresidente Fernando de la Rúa, ¿no? Bueno, Marcelo lo estaba definiendo en términos económicos a Puerta, ¿no es cierto? No está muy lejos de la ortodoxia o del liberalismo, o sí.
Bueno, lo que sucede es que aquí va a tener que surgir y va a tener que estar acompañado de un plan de todo el justicialismo. Supongo que el justicialismo ahora en la reunión están todos viajando al mismo puerto, está viajando hacia San Luis y allí entonces deberá comenzar a definir ya el justicialismo qué modelo económico va a aplicar. Como decía Marcelo, las variantes son diversas, ¿no? No hay una posición unificada en el justicialismo respecto al modelo económico a aplicar. Así que esto abrirá también un espacio de debate interno en el justicialismo para ver qué política económica van a aplicar, ¿no? Bueno, ¿puede ser Remenikov el ministro de Puerta? Bueno, Remenikov es un hombre del justicialismo bonaerense, ¿no? Fue primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Acá lo peor que podría pasarnos ahora sería que la interna justicialista empiece a jugar en este momento. Evidentemente va a haber presiones, se está jugando nada menos que la presidencia de la Nación. Hay algunos también, Gustavo me parece que tiene más información, que están planteando un llamado a elecciones, algunos menos, ¿no? Así que el problema, ya los argentinos tenemos suficientes problemas. Este gobierno ha sido un fracaso absoluto. Ha dejado con índice de ocupación récord, con problemas serios desde el punto de vista de la economía real y financiera, como para ahora entrar en una pelea para ver quién impone sus ideas. Para que la gente tenga una idea, Puerta es más ortodoxo, es peronista, digamos, más cercano a lo que hizo Menem. Y Duhalde, podríamos decir que es una persona más keynesiana que ya lo planteó en la campaña electoral. Más heterodoxo. Él dijo Perdón, yo los puedo interrumpir porque keynesiano, viste, hay una cantidad de palabras que la gente no tiene la menor idea quién es Keynes y qué es lo que dijo, pero básicamente estamos por entrar en la semana de Navidad, de fin de año. Todo el mundo tiene una angustia espantosa de cómo puede, si es que se puede, con todo el dolor que estamos viviendo, celebrar o festejar. O sacar más plata de los bancos. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Se va a poder sacar? ¿Ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada todavía? Bueno, por lo que ha dicho el Banco Central, el comunicado, mañana no, porque hay feriado bancario y cambiario. Y el lunes va a ser también, porque hay asueto. Yo creo que martes también Navidad. Se redondearía como mínimo. Creo que sí, porque digamos, acá ¿cómo es los plazos hasta que haya una definición económica? La Asamblea Legislativa, 48 horas hoy es mucho tiempo. Claro. Yo creo que la Asamblea Legislativa tendría por lo menos empezar a sesionar mañana a la noche. Una vez que se resuelva el presidente hay que resolver los ministros. Y una vez que se resuelve el ministro de Economía hay que anunciar el plan. Esto a mí me parece que por lo menos nos lleva hasta el miércoles de la semana próxima a todo vapor. El plan aparentemente si es más o menos está, pero bueno, ahora hay que redactar las leyes. ¿Pero qué pasaría con la bancarización? Bueno, con los límites de pensiones ya cayeron por la... Yo creo que la bancarización, puede haber alguna restricción para sacar depósitos. Yo creo que depósito a plazo... Pero no sueldos. Eso lamentablemente va a continuar. Pero sueldos yo creo que eso se va a liberar completamente porque ha sido uno de los grandes problemas que generó esta convulsión, sobre todo la de anoche, la clase media. Puerta también tiene una idea que se le ha acercado, digamos, a algunos economistas vinculados al menemismo, pero no del SEMA, ¿no? Gente un poquito, digamos, más racional, que es emitir una tercera moneda, el ECOP, y que que será con una suerte de patacón, y dárselo a la gente pagándole los salarios a fin de año, que sería una medida transitoria, esto no resuelve absolutamente nada, para darle dinero a la gente, pero ya sabemos